Muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer, un enorme orgullo acompañarme para este segundo bloque dedicado al género de novela de Ana Clavel, Isaí Moreno y Humberto Guzmán. En esta ocasión, desafortunadamente, no pudieron acompañarnos el maestro Joaquín Armando Chacón y Ana María Gómez, a quienes enviamos desde este espacio nuestro afecto y agradecimiento. La generación de novela está compuesta por 12 escritoras y escritores provenientes de Ciudad de México, Baja California Sur, Jalisco, Yucatán y Veracruz. Soy la palabra para que presente a esta extraordinaria generación a la maestra Ana Clavel. Por favor, Ana, adelante. Hola, muchas gracias. La generación de jóvenes creadores del área de novela tuvo que asumir retos para el desarrollo de sus proyectos, afectados por el confinamiento a que nos ha orillado a todos la pandemia. No pocas veces, la labor solitaria a que normalmente se ven sometidos los escritores los llevó a situaciones enrarecidas de aislamiento, a veces favorables a la neurosis y obsesión casi inherentes en el trabajo de escritura, pero otras no tanto. Con todo, los proyectos de los 12 becarios avanzaron, crecieron y se multiplicaron. Abuelo de pájaro, es interesante observar cómo el subgénero de la autoficción permite a 3 de los becarios avanzar en sus propuestas novelísticas, entremezclando biografía, realidad y egohistoria. Así, los proyectos de Ricardo Guerra, El Inconcluso, Andrea Chapela, Velocidad de Reacción, y Alejandro Aguirre, Sobrevivir al Fuego, posibilitan una exploración más íntima de vidas como la de la pintora Lilia Carrillo o de un bisabuelo escritor del siglo XIX, amigo de don Alfonso Reyes, o de las secuelas de Sobrevivir al síndrome de Stevens-Johnson, también conocido como combustión interna humana. Por su parte, Alberto Álvarez, Departamento de Marketing, Pedro Acuña, Electrodomésticos, Rafael Fernández, Rabia, Mariano Moreno, El Rinoceronte, plantean universos narrativos de corte realista, pero con el sesgo de ficciones demenciales y delirantes, como suele ser el caótico mundo contemporáneo. Cecil Camet incursiona en la novela histórica con visos testimoniales, y Samuel Segura, Este lugar es la muerte, nos ofrece una narración de corte hiperrealista para develar el mundo de violencia de una ciudad llamada Ecatepec, con visos de nota roja y parodia. Con propuestas más de corte fantástico, Jorge Comensal, Este vacío que hierve, Leonardo Teja, Este Titanic, y Sergio Seica, Papá, no me salves del incendio, nos ofrecen metáforas alucinantes, lo mismo para dar cuenta de una Ciudad de México que se cruza con el mundo de sus cementerios y ya no sabe cuál es más cierto, que el viaje de un grupo de turistas perdido en los mares del desencanto, o el mundo atormentado por la culpa del padre de Kafka y una alucinante ciudad de los ratones contemporánea, underground y disidente. De este modo, las 12 propuestas narrativas del grupo de becarios de novela son una estupenda cala del panorama emergente y bullente de los jóvenes creadores que escriben hoy en día en nuestro país a pesar de la pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu participación. Y bueno, podríamos dar pie a una breve lectura de cada uno de los integrantes de esta brillante generación. He leído la antología con mucho asombro, con mucho gusto, y pues yo estoy de verdad muy sorprendido de los excelentes resultados alcanzados. Damos la participación. Ana, por favor. Sí, claro, le damos la participación a Pedro Acuña. Hola, hola. Buenas tardes. Tengo prendida una cosa extraña en mi cámara que no puedo desactivar. Es algo del trabajo. Entonces lo voy a apagar. Y qué bueno, porque no vieron mi cara de frustración. He estado peleando todo el día con los del trabajo, pero esto me revitaliza. Y voy a tener que salir después de leer. Les pido una disculpa. Les voy a leer un cachito de lo que está pensando el hermano.
porque pues el padre de ellos, cuando eran niños, murió de cáncer. Entonces él está como pensado sobre el cáncer. Les leo un cachito muy breve. Mi papá murió de cáncer. Todo empezó con unos nódulos en la tiroides. Nada grave. El seguro cubrió la intervención. La biopsia dio negativo en ese momento. Así que tuvimos permiso de seguir nuestra vida como si nada. El problema no fue que se fumara una cajetilla diaria ni que trabajara desde que tuvimos 5 años en una fábrica de químicos de limpieza. No fue que el cloro y la sosa le hayan quemado la garganta junto con la nicotina y la hayan convertido en una masa negra. Tampoco el problema fue que esa bola negra de su garganta fuera extirpada de años después y que ahora sí la segunda biopsia nos hizo empezar a preocuparnos. El oncólogo lo dijo muy claro: no lácteos, reducir el consumo de carne, dejar el trabajo con químicos y radioterapia una vez por semana durante 2 meses. Después se vería cómo evoluciona. El verdadero problema fue que las células de mi papá habían nacido desde el principio con una pasión por el cáncer. Por eso, solo unas semanas después de la segunda biopsia, el cáncer ya estaba en el estómago, había subido un poco a la cabeza e invadido la próstata. La verdadera causa de que mi papá muriera es que todo su cuerpo, desde que fue un cigoto, había nacido para morir lleno de tumores. Es imposible descubrirlo, pero me gustaría saber quién de mis abuelos le pasó el cáncer. Y también me pregunto si podría culparlos. A cualquiera de ellos o a los dos también les tocó mala mano. Parece como si el cáncer para algunas personas, para algunas familias, fuera como uno más. Sobreviven todos para matarlos y se transfiere, por ejemplo, a la hija menor de una pareja. Ella se decía tener un hijo y este la hará abuela años después. A su vez, él tendrá una hija. Lo que no sabrán es que no será hija única. El cáncer de piel que viene de muchos, muchísimos años atrás es su hermano. Recuerdo el día que llegó de su segunda operación mi padre para extirpar los nódulos de la tiroides. Nosotros veníamos llegando de la escuela. Él estaba sentando en la sala con un pan viejísimo. Llevaba internado unos 3 días. Una venda blanca y ancha le rodea el cuello. Parecía de esos collarines que te ponen cuando chocas. Dormía mientras el sol de la ventana le daba la cara. Llevaba puestos sus lentes de pasta negra, anchos y un poco grandes para su cara. En una mesita de servicio había un plato con sopa, todavía echaba humo. Al lado una papilla, olía a plátano. Cerramos la puerta y no se despertó. Supongo que estaba lleno de analgésicos. Me pareció más calvo y pequeño que de costumbre. Y ese sería todo el fragmento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Cedemos la palabra a Alejandro Aguirre. Ya, perdón, es que le batallo un poquito a los controles. Pues igual aprovechar con brevedad, ¿verdad? Para no dejar pasar el tiempo. Alfonca, la verdad yo me siento muy afortunado. Siento que estamos viviendo algo así como el año en que se detuvo la Tierra y creo que aún no tenemos como la distancia psicológica para como masticar todo lo que estamos pasando, pero yo sé que vamos a ver con mucha nostalgia esta etapa y en ese sentido, pues muchísimas gracias por la oportunidad y también gracias a, me siento como muy honrado pues de estar con ustedes, compañeros. Les leo el inicio de mi novela, nada más que traigo aquí un pequeño desbarajuste. Denme un segundito. Es que justo tuve que reiniciar el... Aquí lo tengo. El explorador. Ah, perdón. Entre los nervios y que se me trabó la compu. Perdón, perdón, perdón. Bueno, no lo encuentro. No sé si pudieran pasar a alguien más. Claro, Alejandro, busca tu archivo sin problema y continuamos con Cecil Camet. Hola, quería aprovechar para agradecer pues la gran oportunidad de esta beca FONCA, de toda esta experiencia y bueno, agradecer al equipo de trabajo de FONCA y a los tutores y bueno, leer este fragmento del capítulo 18 de marzo de mi novela histórica Poza Rica, Tierra Hermosa. Toda la semana se le habían pegado grapas en el uniforme a Agustín. Había un ajetreo de papeles. De regreso en casa, antes de lavarse, los cuates se le acercaban y se las quitaban con mucho entusiasmo,
como si fueran las gotitas de azogue con las que tanto les gustaba jugar. Alrededor de los tanques las recogían, en charquitos de un plateado tan brillante que parecían blancos, fulgurando al sol. Claro que las grapas no servían mucho, más allá de desprenderlas de las ropas del padre no daban mucho juego, mientras que el azogue hacía pelotitas líquidas, unas estrellas vivas que se desparramaban como gotas de plata. Era tan difícil atraparlas cuando eran fragmentos pequeñitos, solo gotitas que se reventaban en los dedos en fracciones cada vez más chicas. León doblaba una especie de cucuruchos de forma rectangular, hechos de cartón, y llevaba el mercurio contenido en estos a la escuela. Les decía a sus compañeritos de clase que eran lingotes de plata que había encontrado enterrados en la playa Miramar, como un tesoro. Por supuesto que nadie le creía y todos se ponían a jugar con el azogue, ensuciando calcetines y libros de lectura por doquier. La maestra Benita Lajas los regañaba con dulzura y le dejaba planas a León. No debo distraerme en el salón 100 veces, pero cuando el granuja completaba el castigo, le regalaba una palanqueta y cuando era día de pago, hasta un chocolate Larín. Al contrario, cuando lo descubría la maestra Idolina, ella era muy cruel y le pegaba a León y a los que descubriera jugando, mortificando mucho a su cuata. En los talleres los maestros tenían más contacto con las grapas y con los papeles que contenían, y eso algunos, eran más los ingenieros, esos hombres que trabajaban más con la cabeza que con las manos o con todo el cuerpo. Ellos no cargaban tantas herramientas porque con un lápiz y un trozo de papel bastaba para resolver, para calcular. En los días posteriores a la resolución, cuando los adinerados con inversiones en el petróleo se dieron cuenta que el general Cárdenas no cedería en lo absoluto, en el ir y venir de los papeles con el que el Águila había acumulado en los años de operaciones, al final solo importó uno y muy a su pesar ni siquiera lo escribió un extranjero. Allí donde empezó todo se terminó. En una hoja de calendario de la Superintendencia de la Huasteca Petroleum Company, el ingeniero geólogo Jorge Ordóñez, hijo de Ezequiel Ordóñez, el célebre buscador de petróleo que trabajó desde los albores del oro negro en México, el mismísimo que encontró el yacimiento en Ébano, donde se erigió la primera torre de perforación, escribió el designio de la industria. El viernes 18 de marzo, el ingeniero Ordóñez, esperando el diálogo entre los dueños de las compañías en Matarredonda, escribió Going, pregunta que se vio confirmada con la enérgica voluntad del presidente. El ingeniero trazó Going, cada vez con más seguridad. About to go, y remató con Going. Entonces se abrió el cielo y el infierno, y para los entes más terrenales se tradujo en movimiento febril, similar al de la huelga, de una energía bulliciosa, llena de júbilo pero también de incertidumbre. Naturalmente, Agustín reaccionó con una borrachera tremenda y una melancolía que no podía explicarse del todo. ¿Habían ganado? El esposo de Ofelia, Flavio, le enviaba a Agustín recortes de periódicos con una frecuencia un tanto frenética, papelitos usados, pasados de mano en mano, con notas que le pedían vehementemente que hablara de ellos en las reuniones sindicales de los jueves. Sumido en sus pensamientos, Agustín no veía un modo claro de hilarlos en esos patrióticos discursos, ni tenía la motivación de siempre. Ya no le pedía a Marina que le planchara una camisa limpia para ir con los compañeros del sindicato, y buscaba consuelo en los libritos verdes de Lenin Orador, leyendo y releyendo sus discursos favoritos sin poner mucha atención en el sentido, sino en la cadencia de las palabras. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Asil. Cedo la palabra a Alberto Álvarez Alejo. Hola, buenas tardes a todos. Solo quiero agradecer rápidamente al FONCA y a mi tutor Humberto Guzmán por haber hecho posible que lograra este manuscrito que tengo ahora de mi novela, como lo mencionaron, Departamento de Marketing. Les voy a leer una parte del primer capítulo, que es la segunda entrada. Y bueno, es Notas de Laura, primera libreta, donde narra su relación con Irlanda Krauss. Esta libreta está dedicada a Irlanda Krauss. Lo considero necesario debido a las últimas cosas que vivimos juntas. A Irlanda la conocí en el curso intensivo de escritura creativa que ofrecía la Universidad Veracruzana. Irlanda era una escritora más o menos joven y más o menos conocida en los círculos y talleres literarios del noroeste del país. Yo, una jalapeña de 22 años que buscaba a alguien que leyera mis textos y me dijera de una vez por todas si servían para algo, tenían arreglo o lo que sea. A una de las sesiones del taller no fue nadie más que yo, porque los demás estaban en un homenaje a Sergio Pitol. Irlanda, con los ojos grises puestos sobre mí, como un par de ovnis bajo un cielo nublado, sentada encima del escritorio de aluminio, me dijo:
Me pregunto si destruirlos a todos sería de verdad la solución que estoy buscando. A veces Irlanda decía frases incoherentes para iniciar el taller y se quedaba esperando a que los demás entendiéramos lo que trataba de decir, así que guardé silencio y supuse que la sesión iría sobre la crueldad literaria o la crueldad de la escritura, todo eso sobre borrar tus párrafos más queridos y demás rollos que tarde o temprano se ven en cualquier taller. Pasaron unos minutos y dijo, destruir es lo que quiero hacer, pero ¿es una solución definitiva? La miré hasta que la falta de expresión en su rostro comenzó a desesperarme y le pregunté, ¿qué es exactamente lo que me quieres decir? Destruir, destruirlos a todos. Aunque era la coordinadora del taller y algunos profesores de la Facultad de Letras hablaban del trabajo de Irlanda, jamás sentí curiosidad por descargar un libro suyo. De hecho, seguía yendo al taller para comentar los textos de los otros que iban y recibir sus comentarios, más que por Irlanda en sí. Quizá nunca había escrito un texto trágico, y a eso es a lo que se refería. Laura, ¿cuál es la propuesta de tu escritura? La verdad es que no tenía idea. Jamás me había puesto a pensar en eso, y mucho menos ensayar una respuesta para el momento en que alguien me lo preguntara. Pero esa mañana, en el autobús hacia la facultad, había leído la entrada de Wikipedia sobre la teoría estética de Adorno, con la esperanza de participar coherentemente en la clase de teoría literaria y ganarme la simpatía del profesor de cara a la entrega de los ensayos finales. No lo sé. ¿La estética? ¿La búsqueda por decir la verdad objetiva? Tienes razón. La destrucción puede ser una estética objetiva. Me pidió enumerar 30 adjetivos que modificaran coherentemente al sustantivo destrucción. Sé lo más estética y objetiva que puedas. Le dije un adjetivo tras otro, brutal, insensible, individualista, arbitraria, súbita, ilegal, etc., mientras ella los anotaba en el pizarrón. Cuando me di cuenta de que podía continuar hasta los 50 o 60 adjetivos, entendí lo que trataba de decirme, pero el método me pareció simple y aburrido. Adjetivala lo suficiente y cualquier cosa se vuelve una estética. No creo que sea posible hacer lo mismo con la palabra estética. Lo es. Quizá no sea tan sencillo como el ejemplo que yo te di, pero es posible, al menos hipotéticamente. Mira, tampoco es una teoría fundamentada. ¿Por qué no lo intentas? Pasaron varios minutos e Irlanda apenas había notado 2 adjetivos y movía la mano dibujando y borrando círculos en el pizarrón. Dándome la espalda, me dijo que apagara la luz, cerrara la puerta y no volviera el viernes siguiente, pues pronto se marcharía de vuelta a Hermosillo. Durante el resto del día no pude dejar de pensar en el problema y su solución. Más tarde en casa lo intenté sin ningún progreso, hasta que me quedé dormida. La mañana siguiente revisé mis cajas de fotocopias y encontré ensayos sobre experiencia estética que escribí para un curso en la materia. Los leí, hice búsquedas por palabra en PDFs de Adorno, Kant y Vasconcelos, pero no encontré ningún adjetivo que fuera 100% compatible con el ejemplo. Convencida de que no iba a llegar a la solución del problema y antes de que ello me consumiera los nervios, eliminé toda mi obra temprana, es decir, toda hasta ese momento, y, una promesa que estoy rompiendo por primera vez justo ahora, me propuse jamás escribir o hablar o leer acerca de la estética de nuevo. Y desde ese día me siento más ligera. Somos muchas las personas que llegamos a conclusiones así. Tenemos espacios seguros donde no se habla de la estética, grupos de Skype, foros de discusión. Existen personas que escriben guías y manuales acerca de cómo llegar a una vida alejada de la estética, disponibles para todo aquel que se sienta atraído por la idea. Cuando una de estas guías se vuelve la norma, se elimina de inmediato, así como hacemos con opiniones y preferencias en vías de ser estandarizadas por el pequeño colectivo de pensamientos de que formamos parte. El año pasado se llevó a cabo una reunión en la Explanada de Bellas Artes, pero no me fue posible asistir. Mi padre me invitó a ir de pesca ese día y había estado esperando más de 4 años a que lo hiciera de nuevo. Sin embargo, no me arrepiento. A los pocos días leí una crónica en el Pacebin de uno de los del grupo, donde acusaban a gran parte de los asistentes de haber insistido en que, dado que se encontraban todos allí, era una oportunidad inmejorable para darle un último intento al problema de los adjetivos. Para mí, eso significó que, a pesar de todo lo que se había dicho y todas las decisiones radicales que se habían tomado en cuanto a la estética, en el inexorable fondo de sus cabezas la solución del problema aún era el nudo de su frustración creativa. Entonces comenzó la purga. Corríamos a los farsantes y a los infiltrados. No es difícil reconocer a uno. Tiene un blog, farsante. Listas de reproducción, farsante. Reparte likes en redes sociales y no lo retira luego de 24 horas, lo mismo, maldito farsante. Cualquier actividad que requiera de curaduría, por más mínima o sutil que ésta sea, es propia de farsantes. Hasta la destrucción selectiva, aunque algunos no estén de acuerdo. También corrimos a aquellos que veían en la anarquía la quintesencia del colectivo. A los nihilistas tuve que explicárselos en un comunicado. La destrucción aislada puede ser estética, cumple los requisitos, son libres de admirarlo, pero no da para más. 2 actos de destrucción, quieras o no, sientan las bases para que surja un patrón. 3 actos de destrucción esconden un proceso de curación que algunos de ustedes, aficionados a estas cosas, gustan de descifrar. Más actos de destrucción forman una estética. Si partimos de este ejemplo, ¿alguien podría decirme que forman 2 o 3 o más estéticas que no sea otra estética? Nadie lo hizo tal como lo imaginé. Seguí entrando a los foros para ponerme al tanto de las conversaciones, pero dejé de participar en ellos. Estuardo posteaba, Salem posteaba, Hilda posteaba. A veces, para mí, era la única manera de saber que Estuardo seguía vivo. Una vez me di cuenta que empezó a postear un usuario de nombre Nemesis-Kraus.
Comentaba que cualquier rechazo a la estética debía venir de la sinceridad, y que la sinceridad tiene varios niveles de acción. Los tibios desechan, archivan, transfieren. La gente verdaderamente sincera acerca del rechazo a la estética destruye, defenestra. Y yo tuve ganas de contestar y decirle que las pruebas de nuestra presencia en el mundo también son en el fondo una estética, y que la destrucción, como ya había quedado evidenciado hace 3 años en aquella sesión de taller de escritura creativa, conformaba una estética sin lugar a dudas, y, dentro de las estéticas, era una de las más marcadas, fáciles de descifrar y centradas en el yo. Pero las ganas de que los demás usuarios no tuvieran noticias mías fueron más grandes y borré mi respuesta antes de publicarla. Estuve viendo el perfil de Nemesis Krause un rato y la curiosidad me mató y le mandé una solicitud de amistad. Al día siguiente amanecí con un mensaje de Nemesis Krause en el chat del foro. Solo decía lo siguiente: ¿quieres saber lo que descubrí? ¿Qué es lo que quieres decir? Me contestó. Lo que descubrí con tu acertijo de la estética. No contesté. Llegó otro mensaje. ¿Has estado escribiendo? Por supuesto que no piensas publicar, quedarías como un hipócrita, pero ¿has escrito, al menos un momento, por impulso? Lo único que escribo son los copies para la cuenta de Fruit Loops que maneja mi agencia. Y eso sería toda mi intervención. Muchas gracias. Gracias. Te doy la palabra a Andrea Chapela. Muchas gracias. Y bueno, con mis compañeros reitero los agradecimientos por esta beca durante este año tan extraño y difícil. Mi proyecto se llama Velocidad de Reacción y es una novela de autoficción y voy a leer el comienzo del 3er capítulo. Llevo varios días llamándote y todavía tienes bloqueado mi número. Te saltaste la cena de los lunes. Mamá dijo que tenías una entrega y yo no le dije que el sábado peleamos ni que desde hace días que no subes nada a Instagram. Si mamá no hubiera hablado contigo ya me habría preocupado. Pensaría que te secuestraron o algo. ¿Cuánto tiempo te va a durar el enojo? Me da miedo enviarte el email anterior, o sin darte contexto, sin haber hablado contigo. Me da miedo que se pierda o peor que lo ignores. ¿Y si ya no usas la dirección que tengo? Es de Hotmail y todos saben que esas direcciones son solo para la basura, promociones y cosas así. Todo lo que queremos ignorar. Los últimos días le he estado dando vueltas y vueltas a nuestra discusión. Por más que lo intento, no entiendo por qué nos peleamos. ¿Qué fue lo que nos hizo explotar? Quiero decirte que tenías razón cuando dijiste que si no quería que nadie viera los papeles del bisabuelo, no debía haberlos guardado en un baúl en la sala, pero los quería cerca. ¿Te diste cuenta de que el baúl es igual al que hay en la entrada de la casa? Cuando le conté a mamá que había encontrado su gemelo en el depa, me dijo que la casa de su abuelo estaba llena de esos muebles de madera oscura. Por alguna razón, abuelita se quedó con los 2 baúles y uno de ellos terminó en la casa. Siempre me había gustado, cómo olía a madera perfumada y que el abrirlo para sacar un mantel o las servilletas de tela se sentía como parte de un ritual. Al encontrar el baúl gemelo, enseguida pensé que quería meter en él todas mis libretas y notas para dejar de tenerlas en una maleta en la esquina de mi habitación. Después de moverlo a la sala, lo abrí para limpiarlo. Los papeles del bisabuelo estaban en la bolsa de plástico, como de basura, y al principio no me llamaron la atención. Lo saqué todo y lo puse sobre la alfombra sin ningún orden. Cuando terminé de limpiarlo, coloqué en él mis notas y libretas, pero como eran tan poquitas, me pareció que se sentía vacío. Así, apilado todo lo que había escrito en Madrid, se veía poco. Ya era tarde. Tenía encendidas todas las luces del depa. Dirías que es una pésima costumbre antiecológica y contestarte que es una decisión estética no me ayudaría, pero es verdad. Me gusta ver cómo se reflejan en las ventanas que dan hacia el oeste. Se mezclan con las luces de los edificios, hacen que el paisaje de la ciudad se desdibuje y parezca casi una pintura. Antes, cuando todavía estaba desempleada, me sentaba allí, en la alfombra de la sala y bebía vino y miraba por la ventana durante horas. Ponía música y observaba cómo cambiaba la luz de la ciudad. A veces me cuesta trabajo entender que estoy aquí, otras veces es la vida anterior la que me parece una fantasía. Los primeros meses me sentaba allí y abría la ventana para oír el tráfico, el zumbido de los cables de luz, una ambulancia a lo lejos, la música de alguna fiesta, la lluvia, el viento entre los árboles, el sonido de los aviones que pasaban, la llegada de los tamales, no sé. ¿Se puede rehabilitar una ciudad solo por el oído, por el olor? Lo de los aviones me llama la atención. En Xochimilco nunca se oían pasar, pero el sonido es parte de mi idea de la ciudad, aunque no lo hubiera escuchado nunca. ¿Tiene sentido? Y esa es toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea, por tu participación. No te hemos olvidado, Alejandro. En un momento más te damos la palabra, pero antes le voy a pedir a mi querido Isaí Moreno que nos comparta algunas palabras con relación a estos jóvenes escritores y de cómo fue el trabajo de esta generación. Adelante, por favor, Isaí.
Gracias, Eric. Ante todo, de nuevo también mi gratitud por el privilegio de haber trabajado con gente tan talentosa. Gracias al FONCA, al esfuerzo que tanto Eric como Ana y muchas otras personas del equipo tuvieron durante todos estos días infaustos. Para nosotros fue un privilegio el trabajo hombro con hombro con los becarios que se nos asignaron, ver proyectos que iban cristalizando, que iban avanzando, y pues deseamos que esos proyectos en su momento terminen, por supuesto, en obras publicadas. Siempre esa es la idea y la meta, que obtengan algunos premios, algún premio literario. Y claro está que también deseamos verlos en algún momento, decir a los chicos, como tutores, como ejes guía, ¿no? En proyectos como este, tal como varios de los que estamos aquí en el papel de tutores, fuimos becarios en su momento, ¿verdad? Y bueno, yo, para no redundar en las palabras que dijo Ana, también entre paréntesis agradezco, fue también un gusto haber trabajado con los demás tutores. Entonces, no redundando en ello, voy a tomarme la libertad de leer un fragmento del prólogo de una antología que se hizo justo de una emisión anterior a esta, también en novela, de la que tuve el gusto de ser tutor. Y este fragmento después me lo autoplagié para un libro que preparo ahora que se llama Ser novelista. Y bueno, les voy a leer solo una parte que de algún modo fue motivada tanto por becarios como por gente que ha pasado por mis talleres literarios, etcétera, y por supuesto contempla de alguna manera a todos los becarios de novela y en general de narrativa. Escribir novela debería iniciar con un juramento de fidelidad. A las cuartillas iniciales de exploración, fascinación y maravilla seguirán terrenos áridos de vida solitaria, incluso de horror. No se escribe novela sin obsesión. El arte de la novela combina a partes iguales obsesión y conocimiento. Nos obliga a tener los sentidos en alerta, pues a cada instante la novela en ciernes está por traicionarnos. La cámara fotográfica del novelista no solo es para ver, sino para ser visto. Por otro lado, la novela es una tesis doctoral demandante de investigación y originalidad, erudición sin fin. El escritor que no persigue el hallazgo de un segundo nivel de la realidad, incluso conocimiento en sí, y por qué no, una revelación, no está capacitado para la novela. En la novela tenemos un dispositivo de conocimiento, es verdad. El novelista lo sabe todo, es verdad. Lo demás es resultado de la persistencia, aunada a la euforia, no la del poeta exaltado, ya sea por el vino o el éxtasis de la vida, confluyentes en destellos mínimos de energía sobre los versos. El novelista es un ser de trabajo contable, tedioso, y halla la exaltación luego de 200 cuartillas de ejercicio sostenido. Por supuesto, es poeta a su manera, un poeta callado. En novela no podemos pedir una opinión instantánea o de mediana inmediatez a nuestro trabajo, como ocurre en las demás artes y disciplinas. Y pese a todo, ser novelista es ser alguien feliz, porque el mundo puede estarse yendo al precipicio, la realidad decepcionándonos, cuando no, pero el novelista se sabe solazar. Sí, el mundo se abalanza a su fin, y este fue un día de mierda, pero yo estoy escribiendo una novela. Ser novelista implica ser alguien de mundo en el amplio sentido de la palabra. La mirada lúcida y rigurosa del novelista, su voz contenida la mayoría de las ocasiones en torno al mundo vivido tanto en el papel como en la vida cotidiana, aun en los actos triviales como ir al fregadero por un vaso de agua, son ya en sí un motivo para el deseo de la novela. Ser novelista consiste en ser apasionado, considerando que pasión en su origen indoeuropeo conlleva un nivel de sufrimiento y que en nuestro caso gozamos. Ser novelista es ser entusiasta, dado que el entusiasmo de la novela, desde la etimología del término enteos, consiste en llevar el aliento de un dios dentro. Ser novelista, pues, es un estado permanente de la conciencia. Esto está difuminado, regado, mucho de este proyecto que viene en camino, lo he regado y difuminado en plataformas como Twitter, Pinterest, Facebook y en un canal de Telegram llamado
también así ser novelista, y bueno, motivado por mi experiencia con el trabajo en talleres y con jóvenes becarios de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaí, por tu participación. Un placer que nos hayas acompañado en este recorrido tan difícil. Fueron condiciones sumamente adversas. En el prólogo a Música para Camaleones, Truman Capote dice que cuando alguien tiene un don, en este caso la escritura, también tiene un látigo, ¿no? Y ese látigo es solamente para autoflagelarse. Sumado a las condiciones mundiales, esta generación de verdad ha puesto nuevos límites en todos los sentidos y será modelos de referencia para el futuro. Entonces agradezco muchísimo tu participación. Gracias a todos por este enorme esfuerzo. Continuamos con las participaciones. Alejandro, ya tienes ubicado tu archivo. Adelante, por favor. Ahora sí, listo. Doy lectura entonces al fragmento de la novela. Tenía casi un mes hospitalizado y bastaba con echar un vistazo para entender que las cosas no iban bien. Mi aspecto era el de un zombi o el de un sobreviviente a un derrame nuclear. Hundido en la cama del hospital, tenía la pinta de haber sido bañado en ácido y lo peor era que por dentro no lucía diferente. Mi cuerpo estaba atrapado en un incendio invisible que achicharraba piel y órganos sin que los médicos lograran extinguir sus llamas. Fue así como, desesperados, decidieron comenzar la alimentación parenteral en un intento por sacarme del profundo debilitamiento en el que me encontraba. Todo mi sistema digestivo se había convertido en sangre, carne viva y poca cosa más. De acuerdo con el doctor, debía comer, aunque fuera un poco todos los días, para evitar que mi estómago se quedara pegado a fuerza de no ser otra cosa que un vacío envuelto en sangre y cicatrices. Por eso debía hacerlo trabajar y yo me esforzaba. Daba 2 bocados a la insípida comida del hospital que acercaban a mi camilla 3 veces al día y me retorcía de dolor conforme intentaba tragar. Era como masticar vidrio y más tarde sentir sus afiladas orillas rasgando mi tráquea al abrirse paso hacia el tubo digestivo. Quizás por esto, la llegada de la alimentación parenteral marcó un antes y un después. De pronto tenía más energías y el proceso de cicatrización comenzó a disminuir. Para mi mala suerte, esta mejoría vino acompañada de una infección bacteriana que se tradujo en una calentura de 39 grados. Las enfermeras, en un descuido, habían contaminado la aguja de la alimentación parenteral y ahora se veían obligadas a pasar paños húmedos por todo mi cuerpo. Después de 12 horas, la situación se volvió crítica. Una serie de espasmos y convulsiones me obligaban a retorcerme del dolor conforme varios mechones de cabello caían sobre la almohada. Con cada espasmo, mi columna se tensaba en un latigazo de dolor que me azotaba contra la cama y me robaba la respiración. Mis fosas nasales eran 2 tapones de costra reseca y esto me obligaba a respirar agitadamente por la boca. El problema era que tenía la garganta tan lastimada que era como respirar a través de un pequeño popote y las convulsiones iban en aumento. El agotamiento me hizo pensar que estaba por morir. Me parecía la culminación lógica tras la serie desafortunada de eventos, mi cuerpo invadido de llagas y cicatrices, los pies convertidos en 2 ampollas lacerantes, la sangre al escurrir por los ojos y oídos, el defecar mis vísceras sobre el blanco excusado y los orines sanguinolientos que salían de mi vejiga como punzantes hojas de afeitar, el quedarme sin labios, sin pezones, sin garganta, sin fosas nasales y sin estómago ante ese fuego invisible que me consumía desde adentro, la incapacidad de comer, el perder todas las uñas y por último la fiebre asfixiante y las convulsiones que se transformaban en una explosión de dolor tras otra y que anunciaban el inminente final. El aire que lograba jalar en un esfuerzo por seguir respirando era cada vez menos y los doctores sabían que era probable que mis pulmones colapsaran a causa del daño recibido en las mucosas. Yo intuía el peligro al verlos revolotear preocupados con sus batas blancas y sus rostros compungidos. Allí estaba el internista, el reumatólogo, mi padre y mi hermano. 4 médicos dando instrucciones y mirándome fijamente conforme las enfermeras seguían esforzándose por bajar la fiebre. Nunca habían estado juntos durante toda la convalecencia y jamás se habían mostrado tan preocupados. El miedo me hizo rogar aterrado con un hilito de voz para que hicieran todo por salvarme. No había llorado durante aquel largo mes hospitalizado y ahora finalmente me quebraba ante la cercanía de la muerte. Las convulsiones me ahogaban y apenas podía jalar suficiente aire para respirar. Era como estar ante un mar embravecido, incapaz de dar una buena bocanada de aire antes de que la siguiente ola me revolcara bajo el agua, hundiéndome en sus profundidades hasta hacerme perder la noción del arriba y el abajo. Y ahí, en las entrañas de la muerte, no hubo película alguna proyectando los mejores recuerdos de mi vida ante la pantalla blanca de mi mente. Ahí solo existía el miedo a lo desconocido y el dolor causado por las promesas inconclusas.
Fue entonces cuando escuché esa voz fría y calavérica preguntando con sus labios de hueso justo al lado de mi oído: ¿te vas o te quedas? Más que un viaje al más allá, parecía que la flaca quería ofrecerme uno de esos raites de regreso que llegan demasiado pronto o justo cuando la borrachera está alcanzando su mejor punto. La vida había sido una fiesta y ahora llegaba a su fin. Quería asegurar mi regreso a casa en las últimas horas de la noche o quedarme sin raite y caminar de vuelta en el frío de la madrugada. Esa noche preferí jugármela y la muerte, con su característica indiferencia, se dio la vuelta sin decir palabra y salió de la habitación a sabiendas de que algún otro día deberíamos de cruzar caminos de manera irremediable. Y hasta ahí concluye el que es como el principio de la novela. Muchas gracias, Alejandro. Cedemos la palabra a Sergio Seica. Bueno, sí, a mí me gustaría agradecer al FONCA por lo que ha sido este año, que ha sido un año muy difícil, yo creo que para todos un poco. Y voy a leer un fragmento de mi novela que se llama Papá, no me salves del incendio. Es el mero inicio, de hecho. Bueno, es 1924. Ahora su hijo es muchas cosas. Por ejemplo, una pila de libros que nadie lee, o los restos ocultos en el interior del ataúd, el cual intentan que descienda en la tierra entre 4 hombres al aflojar o tensar cuerdas, o las lágrimas que sus hijas se secan con el cuello de sus vestidos, y también la tristeza que asfixia a su esposa, abrazada a una de ellas, quien no deja de pensar que lo que va en el interior es un niño enfermizo. O tal vez se le ocurre las horas que su hijo pasó con su novia, aquella mujer que lo acompañó en las últimas semanas de su enfermedad, o las casi 100 personas recargadas en tumbas o entre los famélicos árboles del nuevo cementerio judío, rostros conocidos y desconocidos, que también siguen con los ojos el descenso de aquel poeta que apenas tornaba a ser grande. También podría ser el cielo oscuro, las nubes furiosas que en cualquier momento desatarían una lluvia que lo lastimaría si no se encontrara ya lejos de todo peligro. Lo que sí es que para Hermann Kafka no deja de ser un niño contestón, aunque haya muerto siendo un adulto. No se siente tranquilo, nunca tuvieron una buena relación. Cuando uno era pequeño siempre tenía miedo de abrazarlo, de encariñarse mucho. Durante esos años, Julie y él perdieron otros 2 varones, ambos a las pocas semanas de nacidos. Así que al mismo tiempo que Franz fue creciendo, una distancia parecida a la de un océano dividiendo continentes se posó entre ellos, en especial porque con el andar del tiempo, su hijo enfocó sus energías a una materia que a él le importaba poco, la literatura. Siempre andaba por la casa con un libro en la mano, siempre lo sacaba en sus paseos. Hermann nada más lo veía cruzar por los pasillos y se decía a sí mismo que seguro era una afición temporal. ¿Qué buscaría aprender de los libros que no pudiera encontrar en el mundo que lo rodeaba? Puras idioteces, se respondía Hermann, y se lo dejó claro a su hijo desde el inicio, mas solo logró que Franz se refugiara en ellos, que representaron una forma de subversión, hasta que también decidió escribirlos. Entonces, el océano que los separaba se volvió más grande, hizo imposible entablar comunicación que no fuera a gritos o en cartas llenas de veneno, que terminaran en el momento en que Otla, una de sus hijas, le dio la noticia. Franz tenía tuberculosis. Franz podía estarse muriendo. Hermann aún recordaba el momento en que tuvo la carta en su mano y sintió como el mundo se volteaba de cabeza, igual que si de pronto los zorros se lanzaran sobre los cazadores, y lo único que se le ocurrió en respuesta fue ordenarle a su hija que ocultara la situación a su madre. Una instrucción inútil, por supuesto. Luego todo se volvió médicos y sanatorios y estar en comunicación constante. De pronto Franz y tuberculosis fueron palabras intercambiables. Y ya. Fragmentillo nomás, principalmente. Muchas gracias, Sergio. Cedemos la palabra a Jorge Comensal. Hola, buenas tardes. Qué gusto verlos y también le agradezco a Eric y a todo el equipo del FONCA todo el apoyo, la respuesta pronta a las dudas, a los correos, la organización de estos encuentros virtuales. Y bueno, pues siento melancolía porque pues los encuentros del FONCA siempre son incubadoras de amistades, ¿no? No deseados, pero sobre todo de amistades y espero que alguna vez pues tengamos ocasión de reunirnos en persona, conocernos más y pues continuar para que este apoyo fomenta.
Les comparto una página. Una de las cosas que ha pasado del encuentro anterior a este es que, o a esta presentación, es que cambiaron el orden de todos los capítulos de la novela y ahora les leo la primera página del primer capítulo. Karina siente que el eco de una tragedia cósmica le atrofia el pensamiento, que el vómito nuclear de un sol enfermo le ha robado la señal a su teléfono y por eso no puede comunicarse con su abuela, que su papá y su mamá no se fueron al precipicio porque él manejaba borracho, sino porque la última y raquítica onda gravitacional del Big Bang lo sacó de la carretera, que el nombre Big Bang es espantoso, digno de un combo de hamburguesa doble con papas y no del origen universal, que en español Big Bang se dice Gran Pum, que si Amanda no deja de bombardearla con su chatarra sentimental, le va a implotar la cabeza sobre el plato de sushi. Oye, perdón, interrumpe el monólogo de su amiga. Voy a salir a llamarle a mi abuela porque aquí no agarra la señal. Rebeca diría que su nieta está como difusa desde que el incendio del Panteón y de la feria, del zoológico y de los museos, de todo Chapultepec, nubló 2 días del verano, del junio más caluroso registrado, de lunes y martes previos a la elección más controvertida de la historia, 7 días antes de que el nieto de la maestra, lideresa del sindicato magisterial, ganara la presidencia. Karina vuelve a la mesa. ¿Qué pasó? No entra la llamada. ¿A poco sí te llenaste?, le pregunta Amanda con escepticismo carnívoro. Su amiga mira el plato vacío frente a Karina, que pidió un rollo de pepino, zanahoria y aguacate. Los palitos de madera quebradiza reposan en el plato, listos para irse a la basura. ¿Qué árboles murieron por culpa de esta cena insípida? Karina lleva 3 meses de vegetarianismo visceral. Ya no soporta el olor de la carne después del incendio, la barbacoa de muertos en la fosa, la hecatombe de bestias en peligro de extinción. Sí, le responde Karina sin mucha convicción, el aguacate llena mucho. Órale, amiga, yo no podría. Pero bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí, pues fuimos a la boda de mi prima en Tepoztlán y nos quedamos a dormir en un hotel que, qué difícil es fingir que le interesa la vida íntima de su amiga, la única amiga que conserva de la infancia. La neta, yo creo que él se puso borracho nada más para tener un pretexto para no cogerme. Y pues seguimos igual y yo ya le dije, al escuchar la palabra borracho, Karina baja la vista, acomoda el antebrazo y mira de nuevo la hora en el reloj. Qué lento pasa el tiempo cuando se lo padece, apenas son las 9:15. Ahí lo dejo y también no quiero dejar de agradecer a todos los tutores, en especial a Ana Mari, que no está por aquí, a Ana Clavel, a Isaí Moreno, cuyas palabras que leyó hace rato me parecieron un desafío muy estimulante a lograr convertirnos en esa expresión que me gustó tanto de poetas callados. Y bueno, pues aquí estoy deseoso de leerlos a todos, ojalá sigamos en contacto. Muchas gracias, Jorge. Cedemos la palabra a Rafael Fernández. Hola, bueno, yo voy a presentar un resumen porque me habían dicho que esa era la dinámica y creo que la escritura o la parte de la escritura ya está en el compendio y ahí se pueden dar una probadita de lo que es la novela. Y bueno, la novela con la que participé en el FONCA se titula Rabia. Rabia es una novela vagamente basada en el caso real de una mujer que llegó a acumular casi 200 perros callejeros en una casa de Tepoztlán, Morelos. La historia llegó a los titulares nacionales después de que la mujer se peleara a muerte con sus vecinos y el pueblo entero ante el ruido, el olor y la insalubridad provocada por los animales que estaba rescatando. El caso incluso se politizó. Por ejemplo, el gobernador del estado ordenó un operativo para llevarse a los perros. Miles de animalistas se organizaron en redes sociales para amplificar agresiones y algunos políticos aprovecharon el escándalo para avanzar sus agendas. Y bueno, en este contexto de un microcosmo muy mexicano, la narrativa Rabia se desarrolla a través de los ojos de Eduardo Reynoso.
El protagonista es un veterinario que de la noche a la mañana se ve atrapado en esta violenta problemática tras intentar mantener la civilidad y el sentido común. Eduardo es un joven de buen corazón, un cuate que hace no mucho fue deportado de Estados Unidos y privado de su sueño americano, y no tuvo más remedio que volver al pueblo en el que creció y abrir una pequeña clínica para mascotas y así salir adelante. Sin embargo, al llegar de los United, encuentra un país que está igual de dividido y cuyo tejido social cada vez se desgasta más. La comunidad que había dejado atrás ha cambiado, muchas tradiciones han desaparecido y ahora cada quien parece velar por sus propios intereses. En el pueblo, la tensión se va cociendo a fuego lento hasta estallar en un plan para linchar a la señora de los perros. Pero Eduardo, un protagonista perseverante y quizá ingenuo en algunas cosas, insiste en hacerle de mediador y entonces, como si fuera un partido de fútbol, pues todos se van contra el árbitro. ¿Por qué Rabia me parece una novela relevante? Porque creo que más allá de la trama, la narrativa es un intento mío por plasmar lo que ocurre cuando las instituciones dejan de funcionar o dejamos de creer en ellas. También es un intento mío por plasmar lo que ocurre cuando las personas buscan satisfacer sus respectivas visiones de justicia por cuenta propia y el tejido social se acaba resquebrajando por completo. Y creo que esto es algo que está pasando en México, en Estados Unidos, en muchos otros países, y es algo que me perturba. Cada vez más vivimos en un mundo de tribus, de jaurías, y si no estás conmigo, seguramente eres mi enemigo, suponemos. En algún momento pensé que la crisis desatada por la pandemia del COVID-19 pues, tenía el potencial de sanar las divisiones, pero me parece hasta ahora que las está haciendo más grandes y profundas. En fin, creo que la novela, Rabia, puede ser un estudio altamente entretenido del hombre como el animal más volátil, incongruente y peligroso, y pues en este sentido los perros se quedan cortos. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera agradecer a todo el equipo del FONCA por improvisar durante esta crisis y también pues por apoyar un grupo de jóvenes que se aferra más allá de la fama o de poder publicar algo, simplemente de vivir, de escribir. Y creo que es un sueño muy noble y necesario, sobre todo ahora, y es algo que definitivamente vale la pena fomentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tu participación. Quiero expresar en este momento un doble agradecimiento al maestro Humberto, quien además de hacer el enorme esfuerzo de apoyar con las asesorías correspondientes, pues también tuvo que sortear los embates de este virus que nos está afectando a todos. Muchas gracias, Humberto, de verdad, por el enorme esfuerzo y dedicación y compromiso que has mostrado para acompañarnos en esta aventura. Me gustaría darte la palabra, por favor. Muchas gracias, Eric. Es un placer estar con todos los becarios, contigo, con las coordinadoras, con Salvador, en fin, todos muy puestos, a pesar de que hemos tenido problemas para la internet, etcétera, ¿no? Yo quisiera comentarles que, pues, he dedicado un poco de todos estos años que yo he pasado en el ambiente de la literatura a partir de los años 60, que me ha interesado muchísimo reflexionar sobre el asunto de la novela. ¿Qué clase de novela queremos escribir o tenemos que escribir en nuestro momento histórico? En los años 60 era muy interesante el ambiente porque se hablaba de compromiso sartreano y de un compromiso social, político, de liberación de los pueblos, del tercer mundo, etc. A mí me interesó, por supuesto, otro tipo de novela, la novela como un producto artístico y que no estuviera supeditada a ningún dogma o ideología o intención. La literatura, como todos los objetos, como todas las acciones de nosotros los humanos, pues tiene su razón de ser y tiene una autonomía. Les hice unas cuantas notas.
Escribir una novela no es tan solo contar una historia más o menos ingeniosa. Bien mirado, cualquiera puede tener entre manos una historia más o menos ingeniosa, pero la novela, una con pretensiones literarias, es decir, artísticas, es más que eso. Por eso importa la reflexión de la novela. Para un escritor es conveniente pensar sobre qué clase de novela debe escribir según su temperamento, su cultura, su talento, su psicología, inclusive, pero sobre todo para su tiempo. Para eso existe una historia de la literatura, esto es, una historia de la novela contemporánea. Todo esto convendría que lo tomara en cuenta un escritor antes de emprender la tarea de escribir una novela. Hay otras maneras, por supuesto, entre ellas la de darse a la tarea de escribir sin más, no sin antes haber leído el tipo de novela que le interesaría lograr. Esta parece la más fácil, sin embargo, es la más difícil. Contar con el apoyo de una beca como las de este prestigiado programa de jóvenes creadores del FONCA, como se ha dicho ya, es un privilegio, pero también una oportunidad. Sin embargo, la beca no es o no debería ser de formación de escritores, sino la beca para un escritor, por joven que sea, que se proponga para escribir una novela. Es para escribir una novela, no para aprender cómo se escribe una novela. De modo que hemos llegado a la tercera etapa del programa de jóvenes creadores del FONCA y cada uno de los becarios deberá contar con su novela concluida. De lo contrario, no solo no habrá cumplido su compromiso con el FONCA, sino, peor aún, consigo mismo. Es necesario reflexionar mucho sobre la novela que queremos escribir, pero más aún después de que se haya terminado de escribirla. La novela, ya lo sabemos, no es cine, no es televisión, no es teatro. La novela es novela. En suma, como se deja notar, no he querido hablar de los becarios en su conjunto, ni de ninguno en particular. Quise aludir al problema de escribir novela a ustedes, estimados becarios, que están emprendiendo la ardua labor del novelista comprometido, eso sí, pero solo con su trabajo como tal. Ojalá que pudiéramos encontrarnos y conocernos no solamente personalmente, sino también en nuestros propios quehaceres. Fue una fortuna conocerlos a ustedes, estimados becarios, y ojalá que también nos conocieran a nosotros, sus humildes, bueno, no exageremos, sus tutores. Yo les agradezco mucho pues a todos y cómo me gustaría pues que esto se pudiera hablar de frente a frente. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Alfonso. Eric. Muchísimas gracias, Humberto, por tus palabras. Agradecemos enormemente el esfuerzo que hiciste para poder llevar a cabo estas tutorías a todos, pero también las cosas se complican cuando la salud está comprometida. Entonces, de verdad, mis felicitaciones por ello. Y bueno, continuamos con las intervenciones de nuestros compañeros de esta generación de novela. Vamos a darle la palabra a Ricardo Guerra. Por favor, adelante, Ricardo. Me da mucho gusto saludarlos a todas y a todos. Igual quiero agradecer al FONCA por la oportunidad, a los tutores también por sus palabras, especialmente a mi tutora Ana Clavel. Yo hice una novela de autoficción en la que narra la búsqueda que emprendí para conocer a mi abuela, la pintora Lilia Carrillo, y les voy a leer un fragmento que se publicó en la antología. Algunos conocen al filósofo e intelectual Ricardo Guerra Tejada por haber sido una figura destacada en el panorama cultural mexicano de mediados del siglo XX, pero muchos otros lo recuerdan más bien como el esposo infiel de la escritora Rosario Castellanos, con quien contrajo matrimonio después de separarse de Lilia. Yo, en cambio, lo recuerdo como un abuelo generoso y distante, con quien nunca me sentía en confianza y frente a quien me avergonzaba hablar de fútbol
o que mamá mencionara que íbamos a misa. La verdad es que, a pesar de frecuentarlo cada fin de semana en la casa de Cuernavaca, creo que nunca llegamos a conocernos. Para intentar entenderlo, y más aún, movido por el morbo, hace unos meses comencé a leer un ejemplar de Las 7 cabritas de Lenia Poniatowska, que encontré en la biblioteca de papá, específicamente el apartado en el que Elena habla de Rosario Castellanos. Desde pequeño había escuchado a familiares despotricar en contra de Poniatowska, quien estaba del lado de Rosario y abiertamente inconforme con las infidelidades de mi abuelo. Ser un guerra implicaba odiar a Elena. En cuanto alguien la mencionaba en la universidad o me la encontraba en alguna feria del libro, aprovechaba para hablar mal de ella con mis amigos, cosas de las que ni siquiera estaba bien informado, como su supuesta responsabilidad en el suicidio de González de Alba. Cuando se me acababan los argumentos, solía imitarla convirtiéndome en una viejita chacosa. Actuaba como si en verdad lo odiara, como si junto al nombre de mi abuelo también lo hubiera heredado como enemiga acérrima. Hojeé el libro como si se tratara de una revista de farándula de telenovelas. Para mí no eran más que un compendio de chismes en los que Elena retrataba las tormentosas relaciones amorosas que tenían Frida Kahlo, Elena Garro y la propia Rosario, hasta que leí algo que me hizo cerrar el libro de golpe, como intentando detener a un demonio que emergía entre las páginas. Ya era demasiado tarde. No había manera de que olvidara que, según Elena, Socorro, mi bisabuela, se había suicidado. En las palabras de la autora, dicho suceso había inoculado el tema del suicidio en la casa del matrimonio de mi abuelo y Rosario. El suicidio de mi bisabuela consolidó la versión del suicidio de mi padre. Constató que se trata de un fenómeno hereditario, como en la familia de Hemingway. Yo llevo años presentando síntomas. Solo es cuestión de esperar. Hace tiempo que mis antidepresivos dejaron de hacer efecto y mis ideaciones suicidas están bastante inquietas. Justo como ahora que escribo. Tan solo en mi última ida al baño, al desabrocharme el cinturón, me imaginé roscándolo en mi cuello, sujetándolo a la manija de la puerta y dejándome caer. Mientras orinaba y sostenía mi verga entre las manos, recordé que un anciano estadounidense, frente al que me solía desnudar por videollamada, me platicó que había conseguido contagiarse de VIH ganando un concurso llamado Searching the Bug, organizado en la Deep Web. Al terminar, pensé en no lavarme las manos, deseando que me diera COVID-19, pero al imaginarme entubado, implorando que me desconectaran sin poder moverme, decidí lavármelas. Al sostener la barra de jabón entre mis manos, tuve ganas de partirla y atragantarme con una mitad. Todo eso en mi última ida al baño, que no duró ni siquiera un minuto. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Cedo la palabra a Mariano Moreno. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo primero quiero sumarme a los agradecimientos al FONCA, a mis compañeros, a los tutores, por la confianza y la oportunidad. Como muchos saben, mi proyecto se llama El Rinoceronte, es una distopía sobre un grupo de soldados que cuidan al último rinoceronte vivo del mundo. Esto ocurre en un país imaginario, en un continente imaginario, pero que se parece mucho al africano. Y este fragmento que les voy a leer es la reflexión que hace uno de los personajes, uno de los soldados, una reflexión sobre la desaparición de las especies. Comienzo. ¿Qué ha pasado con los insectos? Nadie recuerda la vida con un escorpión, una cucaracha, un grillo. ¿Cuándo fue la última vez que se vio la selva iluminada de luciérnagas? Aquellos eran los días en los que el cielo no se veía tan viejo. Ahora nadie extraña los mosquitos. Transportistas de malaria y dengue mataban más gente que las mambas, los leones, hipopótamos y cocodrilos juntos. Incluso eran más mortales que las minas que los antiguos ejércitos olvidaron desenterrar. No sabemos si la desaparición de los mosquitos tiene que ver con la mancha invisible de nuestra desgracia. Un día amanecimos con el cuello limpio y jamás los volvimos a sentir. Me pregunto si en otros países también desaparecieron los insectos. ¿Por qué nadie ha percibido la ausencia de las mariposas? ¿Habrán emigrado? ¿Pensarán volver? ¿Cayeron muertas por el frío o fueron aplastadas por la lluvia?
Tal vez arrancaron sus alas elegantes y encontraron refugio dentro de la tierra junto a los gusanos y las ratas. Probablemente las hormigas yacen en el subsuelo, tímidas de salir y ver una atmósfera que difícilmente reconocerían, como si desde hace tiempo ellas tuvieran conciencia de la debacle venidera. ¿Quiénes limpian los huesos de los animales muertos? Los pájaros comienzan a buscar otro tipo de alimento. No me gustaría que comenzaran a comerse entre ellos. Yo los veo caer del cielo, vuelan muy, muy alto y cuando ya no pueden subir más, guardan sus alas y se dejan caer aceptando su destino. A mi mamá, los pájaros muertos le causaban mucha tristeza. Pensaba que sus familiares difuntos volvían a habitar el mundo en forma de pájaros. Por eso me tenía prohibido arrojarles piedras. Cada mañana los saludaba como si saludara a sus padres, a sus hermanos y sobrinos, y agradecía su canto. Ahora los pájaros prefieren el silencio, igual que los insectos, igual que los elefantes. ¿Por qué se esconden de nosotros? Tal vez los insectos duermen dentro de los árboles, esperando que lleguen tiempos mejores. Ayer, mientras caminaba, me topé con un grupo de niños. Uno de ellos me dijo que vio una libélula aleteando a ras de un estanque y yo no le creí. Era verde, dijo, y sus alas parecían estar hechas de azúcar. Se movía muy rápido, no pudimos atraparla. Los llamé mentirosos y seguí caminando. Antes les había preguntado en dónde quedaba ese estanque. Llegué y solo vi hojas muertas flotando en el agua. Me senté a esperar a que algún insecto apareciera. Hice algunos agujeros en la tierra, pero solo encontré piedras y raíces. Así estuve varias horas, pensando. No importa que sea la inigualable sobreviviente de su especie, la última araña del mundo terminará aplastada por un zapato. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano. Cedemos la palabra a Samuel Segura. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos, a mis compañeros y colegas, a los tutores, al FONCA en general. Yo les voy a leer un fragmento de mi proyecto que se llama Este lugar es la muerte, aunque ya le cambié el título y ahora se llama Chamuco. La luz entra insignificante por la pequeña ventana la mañana siguiente. Acaricia el adormecido rostro de Nemesio, quien abre los ojos poco a poco y se incorpora despacio, llevándose de inmediato la mano a la frente por el ligero pero punzante dolor de cabeza. A su lado, en el piso, recostado sobre un pequeño tapete, está Emperador, que al ver que su amo se levanta y avanza, camina tras él. Nemesio solo lleva puestos unos boxers y se encamina al excusado para lanzar un profuso chorro de orina amarillenta. Luego observa su reflejo en el manchado espejo del baño y conforme se lava las manos y el rostro, se mira a la frente buscando indicios de golpes que no encuentra. Solo está el dolor. Ya en la pequeña estancia del cuartucho, Nemesio enciende una pequeña radio que reposa sobre un banquito. Trata de sintonizar con la perilla, pero los sonidos se desplazan distorsionados mientras se pone uno de los guantes y con esa mano le da una vuelta completa a la pistola, sin parpadear, hasta que, tras quejarse, con una mueca de disgusto por el ruido del aparato, lo apaga. Tras ponerse la gorra y la ropa de la noche anterior, Nemesio le coloca la correa a Emperador y ambos salen de ahí. En la calle el sol acaricia las hojas de los pocos pero robustos árboles que hay sembrados en el camellón, otorgándoles tonalidades verde-amarillas. Hace un poco de frío. A espaldas del hombre se erige una construcción de acero, oxidada, de unos 50 metros de alto que 40 años atrás almacenara agua en su repositorio ovalado. A esa gigante figura los vecinos le llaman la bomba, y solo las aves, las palomas, son capaces de llegar hasta lo más alto, ahí donde solo hay cielo y nubes. Frente a Nemesio una mujer barre la banqueta. Levantando una mano lo saluda tras decirle buenos días. Le sonríe. Nemesio responde el saludo asintiendo, tocándose muy levemente la visera de la gorra, y sigue su camino. Con la luz de la mañana se distingue mejor que Emperador es un chihuahua anciano, que con dificultades sofaltea la acera y que de esa misma forma lastimera avanza. No es mucho problema para Nemesio, quien también camina despacio, cojeando un poco, sin tirar muy fuerte de la correa.
Cuando llegan a la farmacia, el dependiente saluda a Nemesio sin despegar los ojos de una televisión. El justiciero observa también la pantalla. La conductora del noticiero que se transmite da cuenta de una masacre que se suscitó la noche anterior dentro de una combi del transporte público de Ecatepec. Nemesio le pide al dependiente un agua embotellada de medio litro y unas aspirinas. Sin despegar la mirada de la pantalla, el individuo acude a su refrigerador para tomar el agua y de un exhibidor que tiene a sus espaldas toma el medicamento. Le entrega los productos. Mire nada más qué locura, dice finalmente el dependiente, mirando a Nemesio a los ojos, aunque devolviéndolos de inmediato a la tele. Cada vez está más cabrón este pinche lugar. Eso no se veía antes, la gente ya está muy de la chingada. Nemesio toma las aspirinas y al momento se bebe 2. Luego hace un gesto de no tener idea de lo que le dice el dependiente, por lo que le pregunta, ¿dónde fue eso? Acá 10 minutos, dice, mirándolo a los ojos de nuevo. Por la entrada de Puente Viejo, más o menos cerca del Gran Canal. Ahora Nemesio es quien deja de mirar al hombre y se concentra en las imágenes de la pantalla. Ve una ambulancia y un par de patrullas, cordones amarillos de seguridad. Ve a uno de los sobrevivientes, a uno de los 2 raperos que iban a bordo, quien en ese momento da una declaración a un reportero que viste como motociclista y a quien le expresa con una mirada alejada de la realidad. Todo pasó demasiado rápido. Dicen que alguien los ayudó, ¿fue así, señor? Sí, nos ayudó alguien con una máscara en forma de un demonio, con bigotes, cuernos, lo juro por Dios. Nemesio escucha aquellas palabras, jala un poco emperador hacia sí, se había quedado oliendo el poste de una cabina telefónica justo enfrente de la farmacia, y le pregunta al tendero cuánto le debe. Sin despegar la mirada de la pantalla, y tras decirle la cantidad, el tendero agrega, imagínese ese loco enmascarado, qué pinche miedo. Y hasta ahí termino. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Cedemos la palabra a Leonardo Teja. Hola, ¿cómo están? Por fin, nos vemos otra vez. Me uno a la invitación para poder organizar algo después o por lo menos, bueno, recordar con quienes hemos tenido otro tipo de encuentros, ¿no? Recordar cómo son. También agradecer a todos los tutores, las tutoras, compañeras y compañeros que han sido tan pacientes y bueno, voy a leerles un pedazo de la segunda entrega, ya remasterizada, pasada por Andrea y por Isaí, que han sido muy generosos conmigo y rigurosos, por supuesto. Y bueno, recordaremos que el proyecto se llama Titanic o ¿de qué color son las paredes de este barco? 11. Los distintos puntos de entrada de este Titanic habían sido desperdigados en la antigua zona de taquillas del parque acuático. Eran parte de un predio enorme utilizado desde siempre como estacionamiento, en el que ni las personas del parque acuático de diversiones ni las de la Mediterránea hubieron puesto mucho esmero. Desde el carro, el espacio me pareció concurrido, no lleno, pero era efecto del tamaño del lugar. Algunos grupos más numerosos se apiñaban alrededor de las mesas con sombrillas y bancos puestas cada tanto. El peligro de exposición a las inclemencias del clima, por lo menos a las condiciones más comunes en esta ciudad y para la gente que estaba sentada, era poco. Pérsico Besares paró el motor en un punto totalmente aleatorio y me indicó que debía bajarme, que él seguiría para llevar mi equipaje al área de equipaje, que esperara a que me llamaran por los altavoces y me pusiera atento para saber a qué entrada debía dirigirme. Así lo hice. No caminé demasiado, lo hice lento, atento al calor que no me había importado durante el viaje en carro. En una de las mesas reconocí a una parte de la gente que me había acompañado en la notaría la mañana que cobré la herencia de mi padre. No recordaba haberles dicho a nadie lo de este Titanic, pero aún así no me pareció extraño. Hasta ese momento tuve un punto a donde no ir y evité pasar cerca. Fingí estar caminando bajo una granizada y me eché el cuello del suéter en la nuca. Caminé apresurado hacia una de las entradas más alejadas. Cerca había una caseta saturada con logos de la Mediterránea. No pude esconderme ahí porque había un hombre. Mostré mi billete de bordaje solo para hacer conversación. En realidad no hubiera creído que él trabajaba en una caseta de información si no lo hubiera visto adentro de esa caseta de información. Tenía la nariz desviada, pero eso no era lo que me hacía desconfiar de él. Buenas tardes.
Buenas tardes, señor. Quiero saber si este Titanic es un barco, porque el folleto dice que está dentro de la ciudad y nosotros no tenemos astilleros, ni puertos, ni playas cercanas. ¿Eso es todo lo que quieres saber? No. ¿Qué más quieres saber? Si no es peligroso embarcarse en algo con el mismo nombre de algo que tocó el fondo del mar. ¿Eso es todo lo que quieres saber? No. ¿Qué más quieres saber? Si es seguro estar cerca, estar en este Titanic. ¿Eso es todo lo que quieres saber? No. ¿Qué más quieres saber? ¿De qué color son las paredes de ese barco? ¿Eso es todo lo que quieres saber? Mire, señor, la respuesta a todas estas preguntas es: yo no trabajo aquí. ¿Y qué hace dentro de la caseta de información? También tengo un boleto de acceso y llevo 12 horas esperando a que una persona salga para que yo pueda entrar en su lugar. Por lo demás, tuve calor y no alcancé un lugar debajo de las sombrillas. Alguien a mi derecha aprovechó mi distracción para pellizcarme la parte fofa arriba del codo. Era mi tía, furiosa. El sudor en su cara enfatizaba algunos rasgos o reavivaba el color de algunas zonas de su blusa. Su mirada reprobatoria me hizo pensar rápidamente en excusas que sirvieran para justificar el no comer quesos añejos o para no haber ido a la mesa a saludar a mi familia y a la gente de la notaría antes de embarcarme en ese Titanic. ¿Qué significa esta locura y por qué nos evitaste? No me gusta cómo huelen. En el momento en que mi tía comenzó a fiscalizar el olor de sus axilas, una lluvia de confetis estalló arriba de nosotros. Extraño, porque arriba de nosotros solo estaba el cielo raso, algunas nubes, una máquina para aventar confetis averiada, y también hubo música que venía de distintos lados de la pequeña multitud, y una batucada se formó hacia el centro para contagiar a la gente con su estridencia. Eso me dio tiempo para inventar excusas que fueran válidas para no haberle dicho que me iba a embarcar en este Titanic y para no haber limpiado el retrete 2 días seguidos. No creí que fuera necesario, tía. Bueno, en esto corto la participación en los 3 minutos y muchas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias a todas, a todos por sus participaciones. Les voy a rogar a todas los compañeros que tienen las cámaras apagadas, si pueden encenderlas. Sabemos que hay un límite, pero los que alcancemos a vernos, estamos aquí para cerrar este diálogo. Muchísimas gracias. Pues enhorabuena, muchísimas felicitaciones por estos extraordinarios resultados. De mi parte, recordarles que la versión digital de la antología está disponible en la página del FONCA, fonca.cultura.gov.mx. Las versiones impresas las haremos llegar a cada uno de ustedes. Nosotros nos encargamos de que las reciban a la brevedad y estarán a disposición en distintas instancias de la propia Secretaría de Cultura. Mis felicitaciones por esta extraordinaria labor. Muchísimas gracias y pues damos por concluida esta presentación literaria. Felicidades, aplausos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas